1,200 rollos de cinta fueron mis guantes. 3,000 pasajes, mi camino. Más de 500,000 de flechas, mi disciplina. Cada paso me llevó a mi objetivo. París. A ti también cada compra con Visa te puede llevar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Amigos del Economista, pues seguimos en esta serie de entrevistas como parte de la 87 Convención Bancaria que se celebrará este año en Acapulco. Y hoy tenemos el gusto, el honor de estar aquí con Eduardo Osuna, él es vicepresidente y director general de BBVA México. Gracias por recibirnos aquí en la... Un gusto que estés con nosotros. Siempre es un gusto estar en la torre BBVA. Bienvenidos. Oye, Lalo, pues es un año electoral, es un año de cambio de gobierno. A la banca le ha ido bien en general en los últimos años, sobre todo este 2023, y no se diga a BBVA, ¿no? Con utilidades históricas, números récord. Tú siempre has dicho que si a la banca le va bien, a la economía le va bien y viceversa. A la economía le ha ido bien, entonces estos años... Precisando un poquito, yo diría que la banca es un buen reflejo de la actividad de muchos clientes y que también es reflejo de lo que está pasando en la economía. Es decir, la economía es la suma de muchos actores haciendo cosas, haciendo compras, invirtiendo y demás, y eso se refleja claramente en la demanda crediticia y al banco le ha ido bien porque además estamos creciendo el crédito de manera sostenida, yo diría prácticamente desde antes de la pandemia, niveles de doble dígito, entre el 10 y el 15%, casi todos los productos y algunos incluso al 20%. Pero esto es solamente no solamente reflejo de la economía, que por supuesto lo es, sino también pues, refleja la estrategia del BBVA en México, es decir, lo que hemos estado trabajando en tecnología, en innovación de modelos de distribución, de productos, nuestras capacidades de venta que cada vez son más digitales, la adopción de la tecnología que se aceleró después de la pandemia. Entonces refleja varias cosas y evidentemente los crecimientos que vimos en los últimos años también reflejan la caída que tuvimos después de la pandemia. Entonces, si normalizáramos el crecimiento del banco, pues estamos teniendo crecimientos de un doble dígito, 10, 12% de manera sostenida del 19 para acá, que refleja claramente lo que pasó en el país, por cierto. Sin duda vino la pandemia, un duro golpe para todos, para la economía incluida. Aún así, se está cerrando esta administración con un crecimiento de la economía. Desde BBVA, el banco más grande de los que operan en México, ¿qué balance nos podrías regalar, Lalo? ¿Qué se hizo bien, qué se hizo mal durante esta administración? Vemos los números, parece que no se hizo del todo mal, pero bueno, cuéntanos tú mejor. Yo diría, temas a resaltar en positivo, primero que nada, hay que resaltar la disciplina fiscal, una disciplina fiscal que sorprende en una administración que tenía estas promesas, que muchas las cumplió, pero mantuvo la disciplina, incluyendo dentro de la pandemia. Somos uno de los países menos endeudados, no solo del continente, sino en general de los países emergentes. Segundo, me parece que la estrategia desde el punto de vista laboral fue una estrategia bastante buena y contundente, que hoy estamos viendo reflejada en la demanda interna del país. Y cuando digo estrategia laboral, la dividiría en dos, ¿no? Los cambios estructurales relacionados con la ley de outsourcing, por ejemplo, y toda la política de aumento al salario mínimo, que si bien no es solo de esta administración, venía ya de un poco antes las propuestas, especialmente de Coparmex, por ejemplo, que nosotros habíamos hecho algunos estudios sobre esto, pues acelera en esta administración y genera una mayor masa salarial y genera más consumo. Yo diría que esos son los temas que yo resaltaría sin duda de esta administración. Como siempre hay temas pendientes por ejecutar y me parece que hay temas muy claros de mejores incentivos a la inversión privada que hubieran generado más crecimiento económico, pero me parece que si nos hubiéramos parado en el 18 y viendo lo que está ocurriendo hoy y sabiendo que venía una pandemia en medio, una pandemia de esa magnitud y de ese impacto social y económico, pues el balance es un país que pues no lo hizo tan mal en la parte económica y que tiene muchas oportunidades de cara al futuro, ¿no? Comentas este tema, ¿no? de lo que se hizo en materia laboral, la eliminación del outsourcing, las mejoras en los salarios, en los empleos, pero también está en el tema de las pensiones, ¿no? Que me imagino que todo esto fue impulsor de la demanda interna y del consumo. Esto ayudó obviamente a la economía y por lo tanto a la banca, a la actividad. Bueno, es un buen punto. Yo diría que en los temas laborales, la reforma al sistema de pensiones que se planteó es una reforma correcta, que
va a abonar en que haya mejores pensiones dentro de 25 años a los que vayan terminando. Es un tema que es clave. Otro tema que habría que resaltar son los programas sociales. Una mayor distribución de dinero a un colectivo pues, que tenía un déficit desde el punto de vista del ingreso. Luego hay algunos programas que funcionaron mejor que otros, ¿no? Pero claramente yo creo que la reforma a las pensiones fue de los mejores temas como la administración. No se ve reflejado en el corto plazo, pero se verá reflejado en los siguientes años. Hay un reto desde el punto de vista de manejo fiscal del impacto que van a tener las pensiones en el gobierno federal, también en las empresas, pero que pues, nos estamos preparando para que eso ocurra, ¿no? Ahora, ya me comentaste algunos quizá, pero ¿qué pendientes deja esta administración desde la perspectiva de... Yo creo que hay varios pendientes y que hay que verlos como una enorme oportunidad para la siguiente administración. Hemos hablado mucho de cómo aprovechamos la oportunidad que tiene México de cara a la atracción de inversión extranjera, pero también de cara a cómo incentivamos que los empresarios mexicanos inviertan más. Y hay varios temas que me parecen que hay que poner en la mesa, ¿no? El primer tema va a ser la corrección del déficit fiscal en el 25. La siguiente administración llega con un déficit fiscal importante en el 24. De una parte, en automático, una vez que acaben los proyectos insignia de esta administración, cuando se termine, pues ese gasto se borra. Pero sí hay un reto de cara al 25. Entonces, primer tema que hay que resolver, mantener la disciplina fiscal. Hay que definir el modelo de negocios de Pemex. Yo creo que es un tema, digamos, importante desde el punto de vista de la política energética y también desde el punto de vista de la hacienda pública, lo que se decide en Pemex. Y luego otros retos de cómo resolvemos los problemas básicos de infraestructura que tiene el país, ¿no? Tanto desde el punto de vista de energía eléctrica, que nos falta energía eléctrica en términos de cantidad, costos eficientes, desde el punto de vista de más renovables. Y luego, por otro lado, pues este crecimiento que hemos visto en términos de exportaciones y en términos de demanda interna, también genera pues que hay que resolver problemas de cuellos de botella, especialmente en temas de logística, carreteras, puertos, aduanas, transporte de carga en general, porque muchas vías están saturadas. Y luego no podemos dejar de hablar de que queda pendiente el tema hídrico, que empieza a hacer ruido en muchas partes del país. Es un tema que además no se puede resolver de corto plazo, hay que hacer una política transeccional para resolverlo de fondo. Me parece que hay un tema pendiente que también tiene que ver con la parte económica, que es el Estado de Derecho. O sea, en la medida que mejoremos el Estado de Derecho de este país, seremos capaces de atraer más inversiones. Y aquí hablo desde el punto de vista pues, del cumplimiento de las leyes en México, pero también del respeto a las reglas del Tratado de Libre Comercio, de todo lo que tiene México acordado, que generan reglas del juego pues, predecibles para todo el mundo y que, por lo tanto, pues, quieres venir a México a invertir, pero que también tiene un impacto en las empresas mexicanas, ¿no? Y el otro pendiente que hoy lo estamos viendo en estos días es el deterioro de la seguridad física. Yo creo que ese es un gran tema pendiente para la siguiente administración. No es un tema solamente de este sexenio, es un tema que venimos arrastrando y que lo tenemos que resolver, porque eso también frena la inversión y además frena esta percepción de confianza en que puedo gastar en México. O sea, tiene efectos negativos en diferentes ámbitos de la vida nacional. Y todos estos pendientes que comentas tienen mucho que ver con el nearshoring, ¿no? Para que se detone con mayor fuerza. Sí, yo creo que cuando hablamos de las oportunidades de México hacia adelante, uno es claramente la capacidad de atraer más inversión extranjera. Y todo esto tiene que ver justamente con lo que estoy poniendo como reto. O sea, el ser capaces de atraer más inversión no solamente es hacer mejor promoción, sino que el que viene a invertir de un país que tiene las condiciones, los recursos y los niveles de inversión que me garanticen que yo voy a poder seguir produciendo en México en los siguientes años. Y no solamente hay que decir que son temas que hay que darle al inversionista extranjero, que hablamos mucho de eso, ¿no? Yo creo que el inversionista nacional también requiere justamente lo mismo que el extranjero. Pero hay que decir que es mucho más importante para efectos del crecimiento el inversionista privado nacional que el extranjero. Es mucho más grande la inversión privada nacional, de 6 veces más grande que la inversión extranjera. Entonces, si no generamos esas condiciones para el nacional, pues tampoco habrá esta percepción de debo de invertir más en México, ¿no? Entiendo entonces que estos pendientes que tú me comentas son los puntos principales que tendría que tener la Agenda 2430, los que tendría que asumir el próximo gobierno como principales retos. Correcto, y sobre todo lo que tenemos que enfocarlo es, a ver, México es un país que tiene grandes oportunidades hacia adelante, va a ser un país
pues que por lo que decíamos al principio, la cercanía con Estados Unidos, una economía abierta, una demografía que todavía sigue demandando pues las cosas básicas en términos de vivienda, consumo básico para los hogares. Bueno, además tenemos una enorme oportunidad desde el punto de vista de esta atracción extranjera, que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, o hacerlo medianamente bien, pues es crecer 1 o 2 puntos adicionales del PIB de manera sostenida, y eso transforma el país para esta generación y para las siguientes. Un país que crece de manera sostenida 10 años, a 1,5%, pues sí le cambias la calidad de vida y el futuro a millones de mexicanos que no han tenido acceso a todo esto, a pesar del buen avance que ha tenido México desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94, con todas las crisis que hemos tenido. Entonces, sí me parece que hay que verlo como cómo capturamos de mejor manera esta oportunidad y logramos que este país, en lugar de tener 50 millones de pobres, pues podamos abatir 20, 30 millones de pobres en los siguientes, lustros, ¿no? ¿Cómo vislumbran desde BBVA, digamos, el país en los próximos 6 años? Bueno, si yo es que diría se cumple que con todo esto que un buen reflejo que podemos ver de cómo lo estamos viendo y para anular un poco la retórica, es este año estamos rompiendo un récord en términos de inversión en tecnología, en temas físicos, sucursales, dispositivos de autoservicio y demás. El año pasado invertimos casi 15,000 millones de pesos en el total del flujo que erogamos, y este año estaremos un poco arriba de eso, pero con una mejor mezcla. Es decir, el año pasado hicimos nuestras sedes divisionales, todo ese efecto lo vamos a convertir en más tecnología, y ese es algo que refleja lo que estamos viendo en México, es decir, una gran oportunidad de crecimiento en la banca, porque además de lo que acabo de escribir, pues también hay un efecto de bancarización. Mucha gente no tiene cuentas porque está en la informalidad, que ese sería otro gran reto que habría que poner en la mesa. Informalidad. El combate a la informalidad. El 55% de las personas viven en la informalidad y generan apenas el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, la productividad de ese 55% es muy baja y habría que atacarlo. Entonces, regresando al banco, pues vamos a invertir mucho este año. Tenemos un proyecto de inversión muy importante para los siguientes 3 años, que cada 3 años vamos actualizando nuestros planes, y estamos esperando crecer 10% la cartera crediticia en el 2024, que te refleja un poco lo que estamos viendo en México y lo que están haciendo los 30 millones de clientes que ya tenemos. Para terminar con esta parte de lo público, antes de que el actual presidente fuera presidente, se cuestionaba mucho a la banca. Llega con ustedes a la primera convención bancaria, les dice no va a haber cambios en las reglas, al menos en los primeros 3 años, pero creo que al final no hubo durante el sexenio. ¿Cómo fue la relación de la banca con la actual administración? ¿Fue cordial? ¿Hubo algún...? Fue una relación de mucho respeto y cordial. Yo creo que el presidente, al decir que no cambien las reglas, es muy bueno en esto que decíamos hace unos minutos de respetar las reglas del juego. México es un país muy competido en banca, muy competido, muy invertido, es decir, los jugadores que hay en México hemos invertido mucho dinero en este país porque veíamos la oportunidad y porque teníamos bancos que requerían esa inversión. Además hay una llegada importante de fintechs al país y al sistema, y el no cambio de reglas me parece que fue muy positivo para darle certidumbre a lo que estábamos ejecutando, y al final todos los temas de precios, comisiones y más se han venido regulando como se debe hacer, que es a través de la competencia. Y cuando uno ve el resultado de todo esto 6 años después, pues la banca ha hecho su trabajo. Ha cuidado primero que nada el ahorro de los mexicanos y en segundo lugar ha prestado. Y ha prestado, y eso es un círculo virtuoso de huevo gallina. ¿Qué fue primero? ¿Los bancos prestaron y creció la economía, o porque también los bancos prestaron, creció la economía? Y un sistema que está bastante limpio en términos de calidad de activos, es decir, se ha comportado muy bien los portafolios a pesar del impacto de la pandemia. Reaccionamos muy rápido en términos de lo que había que hacer en el 2020. Yo diría que no hay ningún gremio en México que apoyó tanto a la economía en términos pues muy contundentes en las reestructuras que hicimos. Entonces yo diría fue una relación cordial, de mucho respeto y de mucha contribución y de alineamiento de objetivos. Es decir, el presidente quería que hubiera financiamiento, quería que hiciéramos lo que teníamos que hacer, y ahí se ejecutó. Esta parte que hizo el gobierno también de lograr una mayor inclusión financiera con la distribución de los programas sociales a través del Banco del Bienestar, ¿esto de alguna forma también contribuye a esta bancarización o hay que hacer más? Mira, yo creo que los programas sociales teníamos de 2 tipos de programas: los que dispersábamos los bancos de manera electrónica, los que
se hacían de manera física por la tipología de los programas. El presidente decidió migrarlos al Banco del Bienestar. Yo creo que es una decisión que pudo haberlo hecho en algún lado o en otro, pero que al final tenía que encontrar una forma de hacer la distribución. Yo creo que todo suma, y los programas sociales que el presidente decidió ejecutar pues son parte de la demanda interna que estamos viendo, junto con las remesas, el turismo, las exportaciones, ya hablamos del salario. O sea, hay muchos temas positivos que dejan ver por qué el motor del crecimiento del año pasado, a diferencia de lo que de repente le damos fuerza al nearshoring, fue la demanda interna. Y es todo esto que se ejecutó en su conjunto, ¿no? Ahora, hablando un poco de BBVA, 100,000 millones de pesos de utilidades el año pasado, 30 millones de clientes, o si no es que más ya, la mayoría de estos digitales, crecimientos de cartera importantes. Ya me estás dando la perspectiva para este año. ¿Hacia dónde va BBVA 2024 o los próximos años? Bueno, seguiremos viendo un poco más de lo que hemos venido ejecutando en los últimos 11, 12 años en el país, que es mucha inversión, mucho foco en innovación, no solamente de tecnologías y de productos, sino también de modelos de distribución, es decir, cómo llegamos a los diferentes segmentos que atendemos de mejor manera o llegando a subsegmentos que no alcanzábamos a llegar porque la tecnología no nos lo permitía o porque no teníamos la fuerza de ventas para hacerlo, y muchísimo enfoque en el servicio al cliente. Vemos una oportunidad enorme de bancarización del país, bancarización por un lado a los informales, que no necesariamente es inclusión financiera, y luego hacer inclusión financiera. Inclusión financiera me refiero pues lo que estamos ejecutando en Banco de Barrio, los pequeños comercios alrededor, que por un lado son informales, pero por el otro lado no tenían acceso a la banca. El año pasado abrimos 5 millones de cuentas. 80%, solo en el 2023, el 80% fue a través del celular. Solo en Banco de Barrio atrajimos casi 100,000 clientes nuevos, 100,000 clientes que son pequeños comercios que no tenían una cuenta, que no tenían una nómina, y entonces es una estrategia en donde vemos una gran oportunidad de capturar no solamente el crecimiento del país, sino hacer nuestra labor de banco dándole productos a muchos mexicanos. Ya llegamos a la cifra de más de 9 millones de clientes con crédito, desde una tarjeta, una hipoteca, un crédito de consumo. Ahí hay que incluir a las pymes, hay que incluir a las personas morales. Es decir, BBVA refleja los números, o tiene los números que tiene, porque estamos haciendo el trabajo de hacer banca, de hacerlo eficiente y hacerlo de una manera pues muy contundente en términos de la oportunidad de bancarización de este país, ¿no? Y por ahí seguirán. Y seguiremos por ahí, sin lugar a dudas. Oye, aparte son la principal fuente de ingresos para su casa matriz, ¿no? Más del 50% del beneficio viene de México. Es correcto, y que eso habla también del tamaño de país que tenemos y el tamaño de banco que hay en México. BBVA no es un grupo enorme, no es un grupo internacional de los más grandes, y entonces el peso de México en el grupo pues se refleja porque tenemos un banco que es muy eficiente en México, pero que también pues refleja que el grupo no es un banco que opera en muchos países. Operamos en Turquía, España, México y América del Sur, pero no estamos en Estados Unidos, no estamos en Brasil, no estamos en Inglaterra, ¿no? Entonces es un grupo pequeño. También son líderes en tema digital. Más de 25 millones de clientes ya son móviles. 22 millones de clientes móviles, pero para dar un poco y convertir este dato en cifras que son muy sorprendentes, el año pasado hicimos 3.500 millones de transacciones financieras en el banco. 3.500 millones. 3.500 millones. Para ponerlo en perspectiva, es que en esta entrevista que estamos haciendo se van a ejecutar 250,000 transacciones solo en el celular. En tanto estamos platicando, esos 22 millones de clientes van a transaccionar 250,000 veces por el celular, y que te habla de dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, la facilidad de utilizar las aplicaciones del banco, pero también ligado a la facilidad, la adopción que han tenido los clientes de todo lo que estamos poniendo en sus manos, y que sobre todo me parece que hay que también decir que la pandemia aceleró este proceso de digitalización, ¿no? Y aquel cliente que tenía dudas de utilizarlo, pues no tenía opción, y ahora son unos fans de nuestra aplicación móvil. Y te preguntaba esto para hilarlo con el tema de los nuevos jugadores, ¿no? Tenemos a las fintech, a los bancos digitales, algunos bancos tradicionales sacando sus propios bancos digitales. ¿Cómo está afrontando BBVA esta competencia? Bueno, yo diría, primero hay que reiterar que bienvenida a toda la competencia. Nos obliga a ser mejores, nos obliga a seguir invirtiendo y nos obliga a seguir innovando, y sobre todo a darle un mejor servicio al cliente que cualquiera de los competidores. Y creo que cada banco está encontrando sus propios nichos de mercado y haciendo lo que tiene que hacer. Algunos bancos están decidiendo
poner un banco digital al lado, están entrando las fintechs, algunas muy buenas que solamente atienden ciertos productos, y nosotros hace 13 años decidimos transformarnos en un banco digital. El 76% de nuestras ventas a personas físicas ocurren en un canal digital, y hablaba del número de transacciones. Entonces, esta competencia que está llegando habla de que también están viendo la oportunidad de mercado de México, fintechs que su origen es fuera de México, y que al final están viendo una oportunidad de hacer negocio. Y nosotros lo que queremos es pues competir con ellos al tú por tú, que es lo que hemos hecho en los últimos años y que está demostrado en los números del banco. ¿Y tú qué opinas como director del banco más grande de los que operan en México, a estas fintech, ahora Sofipos, buscando ser bancos? A ver, yo creo que es lo correcto. Me parece que la regulación bancaria lo que busca es proteger a los ahorradores. Y lo que tienes que hacer es piso parejo para todos. Parejo en términos de qué regulación tienes que esté en función del servicio y del riesgo que estás incurriendo. Y la regulación, como decía, protege al ahorrador y te obliga además a ser muy transparente en lo que le estás ofreciendo. Y le permite al supervisor pues tener ojos en un ecosistema que está creciendo, que a lo mejor hace algunos años México fue innovador en términos de la ley FinTech, pero que no teníamos claro cómo se iban a comportar, hacia dónde iban a ir, en qué nichos, quiénes iban a sobrevivir, qué impacto iba a tener, y que al final el regulador tiene que hacer su trabajo en términos de garantizar que el sistema financiero es completamente sano. Un sistema financiero que no está sano es un detractor en términos del crecimiento y pone en riesgo el ahorro de los mexicanos. Entonces, me parece que es correcto que se hagan bancos y además genera este piso parejo para todos, ¿no? Ya tenemos al menos 2 fintech que compraron una licencia bancaria y una fintech, ahorita Sofipo, que quiere ser banco. Por ahí tendría que ser la tendencia. Yo creo que sí. Los que quieran hacer las mismas Cuando hablamos actividades. misma regulación para el mismo servicio, para el mismo riesgo, hay 2 formas de hacerlo. Es decir, asegurar que la regulación de las fintechs que no son bancos se parecen a los bancos, o a los bancos les das esta misma regulación, o haz los bancos a todos. Y para todo hay, es decir, no todas las fintechs se tienen que transformar en banco porque no necesariamente van a captar del público. O sea, el que quiere captar tiene que ser banco para garantizar que ese ahorro está protegido. Protegido tanto por el IPAP como por la supervisión. Y me parece que eso fortalece al sistema financiero mexicano. Este es un sistema muy sólido y lo demostramos en la pandemia. En la pandemia el sistema tuvo pérdidas importantes por el impacto de la caída de la economía y la pérdida de empleo, y sin embargo hoy el sistema está sólido. Es decir, todo lo que se instauró de medidas regulatorias de manera anticipada en México se demostró que fue lo correcto cuando vimos un impacto como el que acabamos de ver. Hablamos de este crecimiento en las transacciones digitales móviles, pero también ahí están los hackers, ahí están los defraudadores buscando siempre pues, la manera de hacer daño, ¿no? Tanto a la banca como a los usuarios. ¿Cómo está BBVA en este tema? A ver, cuando hablamos de inversión, la inversión pasa por los diferentes puntos de contacto de los clientes y siempre la banca tiene que cuidar el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo de fraude, ¿no? El operativo también tiene mucho que ver con el fraude y hemos invertido en esto al mismo ritmo que lo que hemos invertido en la parte, digamos, más notable del banco, que es la aplicación. Y no solamente para proteger al banco, para proteger a nuestros clientes. Y hay que decir que en términos relativos, el mundo digital es mucho más seguro que el mundo físico. Es decir, es mucho más fácil cuidar tus recursos en una aplicación, con todos los sistemas que tenemos montados, al mundo físico de traer en una billetera X cantidad de dinero. En muchos países lo que ha ocurrido es que el éxito de la digitalización pasa por los niveles de inseguridad y por tanto que la gente prefiere usar una aplicación móvil. Entonces yo creo que esta es una batalla permanente que hay que tener, pero como la teníamos cuando arrancamos con los cajeros automáticos, los primeros dispositivos, enseñar a los clientes, generar mejores barreras de protección, y eso es algo que estamos trabajando no solamente en desarrollar digamos estas protecciones, sino también en enseñar a nuestros clientes qué es lo que no deben de hacer y cómo se deben de cuidar. O sea, siempre hay que estar ahí al lado, ¿no? Sin duda. Oye, por último, una pregunta que traigo por consigna ahí. Tú como director del banco más grande que opera en el país, ¿qué te gusta de la banca y qué no te gusta de la banca? ¿O qué le pondrías, qué le quitarías? Bueno, yo creo que la banca es un negocio muy viejo en términos económicos, entonces a veces suena muy poco sexy ser banquero y creo que la tecnología ha permitido esta visión de que la banca puede ser muy innovadora, o sea, no necesariamente es un negocio viejo. Me parece que la gran evolución del banco en México ha demostrado que puede ser un buen atractor del talento,
utilizar la tecnología en beneficio de los clientes y sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas. Eso me encanta de la banca, que tiene un impacto real en lo que estamos haciendo, desde tener una planta productiva que estamos financiando, un hotel, hasta dar una hipoteca, un coche o preservar los recursos de nuestros clientes. Luego a veces lo que es muy complejo en la banca es tanta regulación que tenemos que pasa por proteger a los clientes, es decir, la regulación, ese es el objetivo y a veces evoluciona más lento de lo que debe ser porque la tecnología cada vez evoluciona más rápido. Esa es la parte que digamos que no me gusta, pero que es importante para efectos de hacer nuestro negocio. Pues muchísimas gracias, Lalo. Él es Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Muchas gracias. Un gustazo. Me querido. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad.